Hola a todos, bienvenidos a este ciclo de capacitaciones. En este primer encuentro vamos a ver cómo realizar la configuración del DX SAM 2. La idea de DX Control es, en estos días que mucho no podemos hacer, estamos un poco restringidos en cuanto a nuestras actividades. La idea es aprovechar para que puedan conocer más sobre los productos y sobre su funcionamiento. ¿Sí? En cuanto al SAM, que es lo que vamos a ver hoy, eh, son tres los días que, que van a tener cursos para poder ver todas las funciones del equipo. ¿Sí? Hoy vamos a ver la programación, pues hay otras dos capacitaciones la semana próxima referidas a lo que es la aplicación y el Virtual Expert, que haciendo las tres van a tener un conocimiento completo del funcionamiento del equipo. ¿Sí? La recomendación nuestra es que se tomen el tiempo para hacerlas todas. La de hoy quizás es la más extensa, ¿sí? La de programación es la más extensa. Lo que es aplicación y Virtual Expert van a ser un poco más cortas las capacitaciones. Y les comento más que nada por los tiempos, para que puedan manejar sus tiempos. Por el momento no hay video, ¿sí? No están viendo nada porque no hay nada aún en la pantalla. Ahora les voy a compartir el programador, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver, como les decía, hoy es la configuración del SAM, ¿sí? La configuración del SAM hay tres maneras de hacerla. Se puede hacer a través de un software de PC con el cable de programación correspondiente. Esa es la forma recomendable, por lo menos en una primera instancia. También se puede hacer la programación vía SMS, a través de comandos por SMS. Y se puede hacer también reconfiguración a través de comandos por medio del servidor a donde el equipo esté reportando, ¿sí? Esta última opción es ya para hacer una reprogramación, porque para hacer que el SAM reporte a algún lugar hay que previamente ya haber configurado por lo menos una IP y puerto de destino, ¿sí? Entonces, la última, si bien podemos cambiar la configuración del equipo por ese método, no podemos hacer la configuración inicial del equipo con ese último método, ¿sí? Bien, les voy a compartir entonces el programa. Denme un segundito. Bien. El software de programación se llama Prom Compressor. ¿Sí? Ustedes, una vez que lo instalen, van a tener, o sea, al abrirlo van a ver esta pantalla. Teniendo el equipo conectado a la PC con su cable de programación, van a hacer clic en identificar. ¿Sí? Va a reconocer que está conectado el equipo y nos va a habilitar los botones de leer y grabar. ¿Sí? Una vez que tengamos los botones habilitados, ya podemos empezar a trabajar sobre el equipo. ¿Sí? Entonces, la primera vez que nosotros grabemos un equipo, lo recomendable es no leerlo, ¿sí? Si viene de fábrica, porque básicamente está en blanco el equipo. Lo recomendable es ir a Archivo Abrir y elegir la plantilla que corresponda, ¿sí? En este caso, ya dependiendo del SAM para qué panel sea, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando compramos un SAM hay que aclarar para qué panel lo vamos a utilizar, para qué marca en realidad, ¿sí? Si va a ser DCC, Honeywell, Paradox, Crow o Alonso. Y varía un poco, eh, lo que es la configuración en cada una de las marcas, ¿sí? Por ejemplo, en DCC y en Paradox hay que tener en cuenta con qué modelo de panel lo vamos a conectar, ¿sí? A la hora de grabarlo. En DCC, que es el ejemplo que tenemos acá,
básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es si ese panel es particionable o no. ¿Sí? Tenemos tres plantillas diferentes, ¿sí? Una que dice DCC 585, 832 y 1832. No es que esas plantillas sean exclusivas para esos modelos, sino que es a título de ejemplo, ¿sí? Si el panel no tiene la posibilidad de ser particionado, le vamos a cargar la plantilla que dice 585, ¿sí? Respondiendo ahí también a la pregunta de Daniel, este GPRS es compatible con la versión DCC 585, ¿sí? Es compatible con todo lo que es serie Classic y serie Power. Entonces, si el panel no se puede particionar, ponemos la plantilla de 585. Si el panel tiene la opción de dos particiones, exclusivamente dos particiones, le vamos a cargar la plantilla que dice 832. Por ejemplo, un panel 5010, que es bastante antiguo, pero actualmente hay instalados, le cargamos la plantilla de 832. ¿Sí? Y si tiene más de dos particiones, ¿sí? Que ya salta a 4 en realidad, con el 1832, cargamos la plantilla que dice 1832, y si tiene más particiones, cargamos la plantilla que dice 1832. Es decir, 4 particiones o más, cargamos la que dice 1832. ¿Sí? Para un 1864 le cargamos igual la plantilla que dice 1832. Van a funcionar las 64 zonas, van a funcionar las 8 particiones, ¿sí? Pero usamos esa plantilla. Bien, en este caso yo tengo un 1832, así que vamos a elegir la plantilla de 1832. Y si elegimos la que dice Wi-Fi o la que no dice Wi-Fi, va a depender si el equipo cuenta o no cuenta con Wi-Fi, ¿sí? En este caso, mi equipo tiene Wi-Fi, así que vamos a abrir la que dice Wi-Fi. En el caso de Paradox, que mencioné que también había diferentes tipos de plantillas, es por el modelo en sí, ¿sí? Por ejemplo, hay una plantilla que es para lo que es Split, otra para lo que es Spectra y otra para lo que es SP, ¿sí? SP4000, SP6000, SP7000. Y esa misma que es para SP se usa para las MG, ¿sí? Para la MG 5000, 5050. Bien. Bueno, una vez que identificamos, abrimos la plantilla, vamos a ir a la solapa de parámetros, a donde tenemos todos los parámetros del equipo, ¿sí? Que vamos a irlos viendo uno a uno. José Luis, desde la aplicación podés manejar las 8 particiones de la 1864. ¿Sí? Se puede hacer con la aplicación, armar, desarmar, inhibir zonas. Eso lo vamos a ver específicamente en el día del curso de la aplicación, que es el martes próximo. ¿Sí? Luis, si tenés la 1616, si mal no recuerdo, está dentro de la serie de la 1832. Igualmente, si tiene una sola partición, le cargas si no se puede, si no tiene la posibilidad de poner más particiones, le cargas la plantilla de 585 y te va a funcionar sin ningún problema. Daniel, sí, para una 1864 se carga la plantilla de 1832. Bien, dentro de los parámetros vamos a tener los números de cuenta, ¿sí? ¿A qué te referís, Joaquín, perdón, con el software de la 1832? ¿El software del panel en sí, me decís? Bien, entonces, configuración. Tenemos los números de abonado, ¿sí? En el caso de DSC y exclusivamente en el caso de DSC,
vas a tener que se va a tener que poner los números de cuenta, ¿sí? Para cada una de las particiones. Y en este caso vamos a ponerle... Y hay que tener en cuenta que hay que completar los números de todas las particiones que vayamos a utilizar, ¿sí? Las particiones que utilicemos tienen que estar completas. Ya sea que usemos el mismo número o diferentes números, tiene que estar completa esa información. Bien, yo voy a usar la partición 1 y la partición 1 nada más, a pesar de ser un 1832, así que con poner las dos primeras está bien. Juan, para la 585, por más que vos dupliques las zonas, la plantilla es la de la 585, porque no importa las zonas, importan las particiones a la hora de poner la plantilla, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene el panel de ser particionado. El 585, por más que vos dupliques las zonas, no se puede particionar. Entonces, pones la plantilla que dice 585. Bien, en cuanto a lo que dice Juan, ¿sí? Que conviene configurar como FF en las cuentas que no, de las particiones que no se usen en vez de 0001, o dejarlos en 001, en realidad eso no te tendría que traer problemas porque si no usas las particiones, el SAM no te va a transmitir nada con ese número de cuenta. Lo que te puede ocurrir es que, por ejemplo, vos dejes el 0001 en una partición que sí esté activa en el panel y te van a llegar los eventos de esa partición a la cuenta 1, en lugar de llegar de la cuenta, en mi caso, por ejemplo, 2804. ¿Sí? O sea, si la partición no se usa, pongas el número que pongas, es lo mismo porque el SAM a esos números no va a transmitir nada porque la partición no está activa en el panel. ¿Sí? El SAM de por sí, si el panel no genera un evento de esa partición, el SAM no genera eventos de partición. ¿Sí? O sea, el SAM, los eventos que genera propios, digamos, son con la cuenta que dice partición de servicio. No genera ningún evento con los números de cuenta de las otras particiones. Bien, números de cuenta. Después tenemos el tiempo del DXPing, que esto es importante, sobre todo si vamos a utilizar la aplicación. El DXPing básicamente lo que hace es renovar una conexión entre el servidor y el equipo. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Cuando nosotros queremos mandarle un comando, ¿sí? Desde la aplicación al equipo, ese comando pasa por un servidor, ¿sí? Pasa por el servidor y va hacia el equipo. Entonces, ese servidor tiene que tener un vínculo establecido en el equipo, si no, no le va a poder enviar nada. Entonces, lo que hace el DXPing es mantener ese vínculo activo. ¿Cómo se cierra ese vínculo? Lo cierran automáticamente las prestadoras de servicio, ¿sí? Los prestadores que nos brindan la SIM, la telefonía celular. Ese vínculo, en un tiempo determinado, que no es algo fijo, varía, depende de cada compañía, lo cierra. Entonces, el DXPing vuelve a abrir ese vínculo para que nosotros podamos mandar comandos hacia el equipo, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que vayamos a usar, es el tiempo que vamos a poder poner acá. Si vamos a usar la aplicación, este tiempo tiene que estar en 1 minuto, ¿sí? Así como lo programé yo ahora.
Si no vamos a utilizar la aplicación, ese tiempo puede ser más alto. ¿En qué nos va a influir? Nos va a influir en que si nosotros queremos en algún momento mandarle un comando remoto al equipo, ¿sí? Por ejemplo, para cambiar alguna configuración, o nos queremos conectar para usar el Virtual Expert, lo que nos va a pasar es que quizás tengamos que esperar un tiempo. Por ejemplo, si yo pongo, en este caso, 15 minutos, podemos llegar a tener que esperar 15 minutos, quizás un poquito menos, pero podemos llegar a tener que esperar 15 minutos a la hora de poder mandarle un evento al equipo, ¿sí? Porque lo que puede pasar es que la compañía haya interrumpido el vínculo que hay entre el servidor y el equipo, y nosotros lo renovamos cada 15 minutos. Entonces, si cuando nos vamos a conectar faltan 10 minutos para que se renueve ese vínculo porque ya está cerrado, bueno, vamos a tener que esperar 10 minutos, ¿sí? Vamos a tener que esperar a que llegue el X-Ping. Si es que ya se cerró el vínculo entre el equipo y el servidor. Si no se cerró, nos vamos a conectar inmediatamente. Si está cerrado, vamos a tener que esperar hasta que llegue el X-Ping, ¿sí? Por eso es que conviene dejarlo en un tiempo chico. Para la aplicación en un minuto, generalmente está en el orden del minuto y medio, ¿sí? En lo que se cierra, un minuto y medio, 2 minutos como máximo, es que las prestadoras cierran ese vínculo. Entonces, para la aplicación es importante que esté en un minuto para que sea fluido el funcionamiento. Bien, después tenemos el testeo propio del equipo, ¿sí? El equipo, así como el panel puede generar un testeo, el equipo puede generar también un testeo propio. Acá ya el tiempo va a depender de cada empresa, de cada persona. Mientras menor sea el tiempo, mayor va a ser el control. Es decir, si yo pongo un testeo cada 15 minutos, voy a tener un mejor control de la ausencia de ese equipo en el caso que falle, que si lo pongo cada 24 horas. Insisto, va en criterio de cada empresa el tiempo del testeo. Luego tenemos la configuración de las APN, ¿sí? Tenemos APN1 y APN2. El APN1 corresponde al zócalo 1 de la SIM, el APN2 corresponde al zócalo 2. Y ya hay precargadas algunas APNs, ¿sí? para poder elegir, de Movistar, de Personal, de Claro. Y si no, podemos poner una una APN manualmente, ¿sí? Cargar los datos manualmente sin usar las que ya están preestablecidas. ¿Por qué? Porque hay compañías, ¿sí? Hay empresas que tienen su propio APN, porque tienen una red privada dentro de lo que es la telefonía celular de alguna empresa. Entonces pueden poner, si tienen una APN privada, la pueden poner sin ningún problema. En el APN2 lo mismo, ¿sí? También podemos dejarla en blanco, el APN2, en el caso de que no coloquemos la SIM2. Y acá una cosa importante, ¿sí? El hecho de dejar los campos de APN en blanco implican que el equipo no intente usar esa SIM. Es decir, si yo le coloco una SIM en el Zócalo 2 y el APN2 lo dejo vacío, el equipo no va a utilizar la SIM. ¿Por qué? Porque al yo ponerle el APN en vacío, le estoy indicando que no coloque nada en ese Zócalo. Entonces, si vamos a colocar una SIM en el Zócalo 2, es importante que esté configurado el APN, ¿sí? No dejar los campos vacíos. Bueno, acá tenemos un campo, en realidad hay 4 campos que van a aparecer solamente cuando el equipo es Wi-Fi. Si el equipo no es Wi-Fi, hay 4 campos que no van a aparecer, ¿sí? Que son los datos de la red Wi-Fi a la cual se va a conectar el equipo y una IP y puerto de destino para reportar por Wi-Fi. Se puede hacer que reporte
por la SIM y por Wi-Fi hay diferentes lugares. En general no se usa, pero se puede hacer. Entonces, bueno, esos 4 campos, nombre y password de la red, IP y puerto de destino por Wi-Fi. Cuando el equipo no sea Wi-Fi, no va a aparecer, ¿sí? Pero bueno, yo le explico todos los campos para los que usen el equipo con Wi-Fi. Bien, en nombre de Wi-Fi vamos a poner el nombre de la red Wi-Fi a la cual querramos que el equipo se conecte. Si no sabemos el nombre, previamente podemos escribir borrar, ahora lo voy a escribir, podemos escribir acá, si no sabemos el nombre, borrar. Y lo que va a hacer esto es que cuando esté el equipo así configurado, nos va a generar el SAM, una red de Wi-Fi a la cual nosotros nos podemos conectar con un celular o con una notebook o con una tablet, ¿sí? con lo que tengamos, con cualquier dispositivo Wi-Fi, nos podemos conectar a una red que genera el equipo y configurar esos 2 parámetros, y únicamente esos 2 parámetros, es decir, el nombre y el password de la red, los podemos configurar desde un teléfono, ¿sí? Si yo pongo borrar, les voy a mostrar cómo aparecen. Si yo pongo borrar, el equipo va a generar una Wi-Fi que se llama DX Control. Una vez que me conecte a esa Wi-Fi, desde cualquier navegador, Chrome, Mozilla, Safari, ¿sí? Desde cualquier navegador, voy a entrar a esta dirección, Wi-Fi www.dx-wifi.com o a la IP 192.168.1.1, y voy a entrar a esta web en donde voy a poder configurar el nombre de la red y la clave de la red, ¿sí? Esto es para poder configurar esos 2 parámetros en el domicilio del cliente, ya que es probable que no sepamos de antemano los datos de la red Wi-Fi de donde vayamos a extraer el equipo, ¿sí? Si ya sabemos los nombres de la red Wi-Fi, directamente los ponemos. Nombre de la red Wi-Fi, la clave. Y listo, ¿sí? Bien, después tenemos los servidores, ¿sí? Los servidores a donde el equipo va a reportar. Tenemos configuración del servidor 1, del servidor Wi-Fi, servidor 2 y servidor para uso genérico. Ahora voy a explicar bien qué es cada servidor, ¿sí? Pero en sí los datos que van son los mismos y es igual para todos, ¿sí? IP, dominio, puerto, ¿sí? En el caso de todos los servidores tenemos esos campos, IP, dominio, puerto, en donde lo que tenemos que completar es la IP o el dominio, ¿sí? O sea, IP y dominio no es necesario que estén los dos configurados. Podemos configurar solo la IP o solo el dominio, o los dos, ¿sí? Se puede configurar sin ningún problema. Y el puerto, ¿sí? Estos son los datos del servidor a donde va a reportar el equipo, ¿sí? O sea, va a ser los datos de nuestro servidor. En el caso de que el equipo se use para automonitoreo, lo único que hay que configurar es en donde dice dominio, escribir DX control. Todo junto y en minúscula, ¿sí? Eso para automonitoreo. Solamente con eso el equipo ya va a transmitir tanto por la SIM como por Wi-Fi al servidor de DX control que está en la nube, ¿sí? Si somos empresa de monitoreo, tenemos que poner o la IP
o el dominio y el puerto a donde va a reportar el equipo. Bien, el caso del servidor Wi-Fi, vamos a repetir lo mismo que ponemos en la IP1. Si bien se puede hacer que reporte a otro lugar, la realidad es que nunca se usó. ¿Sí? Se puede hacer, pero nunca se ha utilizado. Bueno, acá hubo preguntas, ¿qué pasa si yo pongo una IP y un dominio y la IP de ese dominio es diferente a la IP que yo coloco? ¿Sí? El funcionamiento del equipo, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Cualquier cosa voy a escribir. Puse una IP, ¿sí? Esa IP no coincide para nada con la IP a la cual está relacionada el dominio. Lo que va a hacer, en este caso, el equipo es, si tiene una IP configurada, va a reportar a la IP. Pero si esa IP no responde, tras 5 reintentos, lo que va a hacer el equipo es consultar el DNS, va a obtener una IP de ese dominio, ¿sí? De ese dominio va a obtener una IP, y si esa IP no coincide con la que yo tengo configurada, la va a sobreescribir, ¿sí? Y va a usar la IP del dominio. Si yo tengo configurada IP y tengo configurado dominio, el equipo va a usar la IP siempre y cuando la IP responda. Si la IP esa deja de responder por algún motivo, va a consultar el dominio, ¿sí? Y va a comenzar a utilizar la IP que haya obtenido de la resolución de ese dominio. Luis, el puerto, para lo que es la recepción de eventos del equipo, el puerto es UDP. El puerto TCP se utiliza para lo que es la conexión del Virtual Expert en el caso de que lo utilices, ¿sí? O sea, se usan para diferentes cosas, eh, pero tienen que estar ambos si vos querés usar todas las funciones del equipo, ¿sí? Eh, Hans, todos los parámetros que yo estoy explicando acá, no los podés configurar en el 1832. Es imposible configurarlos porque son campos que no existen en el panel. Esto es todo configuración del SAM, ¿sí? Vos en el panel vas a hacer toda la configuración que tengas que hacer en el panel, ¿sí? Indicar las zonas que van a funcionar, definir qué tipo de zona van a ser, dar de alta las claves de usuario, los tiempos de entrada, tiempo de salida, o sea, todas las configuraciones que se hacen como para que el panel quede funcionando, ¿sí? Y estos parámetros son exclusivos del SAM, ¿sí? O sea, que vos programes el panel, si vos programás el panel y no programás el SAM, no te va a funcionar el panel porque te va a quedar con la configuración de fábrica, no va a ser lo que vos quieras. Y si vos haces al revés, es decir, configurás todas las cosas que se pueden configurar en el panel, pero no le configuras nada al SAM, el SAM no va a transmitir a ningún lado, ¿sí? Son dos configuraciones completamente separadas, lo que se hace en el panel y lo que se hace en el SAM. El SAM se programa, como dije, o con este programa, o por SMS o remotamente, ¿sí? Bien, Daniel, en el panel, la posición 380 que vos mencionás, que deshabilitás las comunicaciones, no es que deshabilitás las comunicaciones. Lo que deshabilitás es la comunicación a través de la línea telefónica, ¿sí? No deshabilitás las comunicaciones, desactivás el comunicador telefónico. Que el SAM, al conectarse por el bus de teclado, el comunicador telefónico no lo utiliza. Con lo cual, si vos dejás habilitado el comunicador telefónico, por más que el SAM transmita todos los eventos, a vos te va a marcar falla, porque te está marcando una falla de comunicación a través del comunicador telefónico, que si no tenés una línea de teléfono conectada, va a entrar en falla.
no hace falta habilitar el comunicador telefónico para que funcione el SAM. De hecho, como bien decís, Daniel, hay que deshabilitarlo si es que no tenemos también la línea de teléfono conectada. Sí, de fábrica viene habilitado, pero si vos no le configurás el número de teléfono, por más que esté habilitado el comunicador, no intenta llamar, porque no tiene número de teléfono donde llamar. Y eso viene en blanco, de fábrica. ¿Sí? Entonces, si vos no le configurás número de teléfono, por más que esté el comunicador habilitado, no te va a marcar falla de comunicación porque considera que si no le configuraste el teléfono, no vas a querer usar el comunicador. ¿Sí? José Luis, el tema del testeo, ni te diría, porque si bien, por supuesto que no va a transmitir el testeo de línea, porque no va a tener línea telefónica, en el bus de teclado, en el bus de teclado, esperá, porque ahí hay una cosa, testeo de línea o... Ah, perdón, está bien, sí, tenés que deshabilitarlo porque si no te va a marcar que está en falla de línea constantemente. No, Luis, ojo con eso, porque si vos, fíjate que cuando yo identifiqué el equipo y fui a abrir las plantillas, me aparecían todas plantillas para DSC. Entonces, el equipo que yo tengo, el SAM que yo tengo, se puede usar en diferentes modelos de DSC, pero solamente en diferentes modelos de DSC. ¿Sí? Para lo que es Paradox y para lo que es Honeywell, que son los dos que vos mencionaste, si bien el SAM se llama igual, es diferente el firmware del equipo, ¿sí? No es el mismo equipo. Es decir, si vos tenés un equipo conectado a un DCC, no lo vas a poder desconectar de un DCC, cambiarle algo en la configuración y conectarlo a un Paradox, ¿sí? Pues son equipos diferentes. Bueno, continuando con la programación, entonces, IP dominio puerto, le voy a borrar esta IP porque es cualquier cosa. IP dominio puerto, IP dominio, o las dos, ¿sí? Mínimo una de las dos, ¿sí? Sí o sí, una de las dos tiene que estar. Si dejamos IP y dominio en blanco, el equipo no va a reportar a ningún lado. Bueno, para servidor 2 y para servidor para uso genérico, son los mismos campos, el mismo criterio, ¿sí? Bien. Servidor 1 y servidor 2. Tenemos dos formas de utilizar servidor 1 y servidor 2. Esperá, ya vamos. Ahí llegamos, Daniel, a lo del uso genérico. Vamos primero con el 1 y con el 2. Servidor 1 y servidor 2 tienen dos formas de funcionamiento, ¿sí? Que está acá, donde dice modo de funcionamiento, que tenemos para elegir modo backup o modo split. El modo backup no hace falta mucha aclaración, es un modo backup. Si el servidor 1 no responde, transmite los eventos a lo que tengamos configurado en el servidor 2, ¿sí? Sencillo, el servidor 2 es respaldo del 1, ¿sí? Siempre el equipo va a intentar transmitir al 1. Si el 1 no responde, transmite al 2. Se genera un evento nuevo, intenta transmitir al 1. Si no responde, transmite al 2. ¿Sí? No es que se queda en el 2 hasta que el 2 no responda, sino que es, transmito al 1, no responde, transmito al 2. Se genera un evento nuevo, transmito al 1, no responde, transmito al 2. Y así, ¿sí? Siempre va a intentar transmitir al 1 en primera instancia. Bien. La otra opción es modo split, ¿sí? El modo split es que el equipo va a transmitir paralelamente al servidor 1 y al servidor 2. Es decir, todos los eventos van a ir a ambos destinos, ¿sí? Sin importar si el 1 responde, va a transmitir también al 2. ¿Sí? Un ejemplo real de para qué se utiliza esto es, por ejemplo, lo que es
el Banco Galicia. Si ambos no responden, quedan bufferiados en el equipo de los eventos hasta que respondan, ¿sí? Por más que vos lo apagues el SAM, los eventos quedan en el equipo. Cuando lo vuelvas a aprender, los va a transmitir, ¿sí? Si no responde ninguno de los dos, no responde. Bien, un ejemplo real de esto, de modo split, es, por ejemplo, los bancos, ¿sí? Muchos bancos tienen el monitoreo hecho por una empresa de seguridad y al mismo tiempo tienen un monitoreo propio, ¿sí? En su casa central tienen su propia seguridad donde hacen el monitoreo. Entonces, con el SAM lo hacen en los dos lugares sin ningún, o sea, con el mismo equipo. Es decir, el servidor 1 va a la empresa de seguridad, el servidor 2 va a su propia seguridad, su seguridad propia. Y con el mismo equipo tienen el monitoreo en los dos lugares, ¿sí? Ese es un ejemplo de la utilización del modo split. Sí, Daniel, justamente eso es lo que hace el equipo. Es decir, yo tengo servidor 1 y servidor 2. Si está en modo backup, intenta transmitir al 1. También está el Wi-Fi, es decir, si lo puedo transmitir por Wi-Fi, ya está, ya lo transmitió, ¿sí? En el caso de que el equipo sea Wi-Fi. Entonces, transmito el 1, no puedo. Transmito al 2, no puedo. Listo, quedaba feriado en el equipo y el equipo va a seguir intentando. Cada cierto tiempo va a seguir intentando y en algún momento el servidor va a tener que volver a funcionar. Si no vuelve a funcionar nunca el servidor, va a quedar el equipo feriado, el evento va feriado en el equipo hasta que algún servidor le responda, ¿sí? O hasta que nosotros, por comando, le borremos el buffer, que en realidad remotamente no se puede hacer, así que va a tener que responder a algún servidor para que ese buffer se vacíe. Bueno, entonces, el tercer servidor que tenemos es este servidor que dice servidor para uso genérico. Al servidor para uso genérico, el SAM lo único que va a mandar es el de Xping, ¿sí? Ese de Xping ya es suficiente, ¿sí? Si en un servidor yo recibo el de Xping, recibir ese de Xping ya es suficiente para que yo me pueda conectar al equipo de manera remota. Entonces, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, si yo tengo un equipo para automonitoreo, ¿sí? El equipo va a estar reportando a un servidor de Xcontrol, yo no voy a tener acceso a ese equipo de manera remota, ¿sí? Porque no tengo acceso al servidor de Xcontrol. Entonces, en ese caso, me sirve el servidor de uso genérico. Ese servidor de uso genérico, yo voy a poner lo mismo, ¿no? IP, dominio, puerto, de un servidor mío propio, que no hace falta que esté funcionando las 24 horas en este caso, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un servidor, por llamarlo de alguna forma, montado en una PC en mi casa, y cuando yo necesito conectarme remotamente al equipo, ya sea para conectarme al Virtual Expert o para realizar alguna configuración remota, enciendo la máquina de mi casa, el equipo va a reportar, porque el de Xping lo manda cada un minuto, va a reportar a ese servidor que yo tenga montado en mi casa, y desde ahí yo voy a poder conectarme al equipo y hacer lo que necesite hacer, ¿sí? No es algo que se necesite usar, ¿sí? Es decir, no es algo obligatorio usar el servidor de uso genérico. Si yo tengo una empresa de monitoreo, no necesito usarlo para nada, porque ya el equipo está reportando a un servidor mío al cual sí tengo acceso, entonces no lo necesito usar. Si lo necesito usar, ¿sí? No tengo acceso al servidor a donde está reportando el equipo. Cuando digo acceso al servidor, no me refiero a que yo pueda usar la PC del servidor, ¿sí? Ahora les voy a mostrar bien cómo conectarse remotamente a un equipo, ¿sí? Básicamente lo que es esto es, los equipos transmiten
a un software, ¿sí? Que se llama Suite, que es nuestro, que es gratuito, y esa Suite es la que permite que después nosotros nos podamos conectar remotamente. Cuando yo digo acceso al servidor, me refiero a tener acceso a esa Suite, pero no a la máquina, sino poder conectarme yo a esa Suite. Que ahora les voy a mostrar cómo se hace cuando terminemos el tema de la programación, ¿sí? Daniel, si solamente tenemos un servidor, fíjate que yo ahora voy a dejar el servidor 1 nada más configurado. Ya está, si el servidor 1 ese funciona y es el único que tengo, puedo dejar un solo servidor configurado y el equipo va a funcionar, ¿sí? Bien, después tenemos un password, ¿sí? Este password es un password general del equipo, ¿sí? Lo vamos a necesitar para leerlo, para grabarlo, para conectarnos remotamente, para mandarle programación por SMS, para cualquier cosa que queramos hacer sobre el equipo, vamos a necesitar ese password. Con una única excepción, que es la app, ¿sí? Para la app este password no lo utiliza. Eso es un password de programación, digamos, un password de programador para los programadores. Como en el panel tenemos la clave de usuario y la clave de programador, esta sería la clave de programador del SAM, ¿sí? Bien, después tenemos la posibilidad de activar y desactivar salidas del equipo, ¿sí? El equipo tiene en total 4 borneras. Generalmente cuando se conecta a algún panel quedan 2 borneras libres que las podemos usar como entradas o como salidas. En el caso de Alonso quedan 4 borneras libres, ¿sí? Podemos usar 4 como entrada o como salida. Pero bueno, dependiendo del modelo de paneles, la cantidad de salidas que vamos a tener o entradas que vamos a tener disponibles. Y las podemos activar o desactivar por medio de SMS, ¿sí? En estos campos vamos a configurar ante qué SMS queremos que se activen o desactiven las salidas. Y el formato del mensaje es el password del equipo y un espacio y el texto que pongamos acá. Por ejemplo, si quiero activar la salida 4, tengo que mandar un mensaje que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, espacio, asterisco 4. ¿Sí? Las salidas del SAM se pueden activar desde la aplicación también, con lo cual ya hoy en día el mensaje de texto es algo bastante obsoleto, ¿sí? Teniendo en cuenta que se puede hacer desde una app. Igualmente el equipo sigue teniendo la posibilidad de hacerlo de esa manera. Bien, para los equipos Wi-Fi no hay una prioridad, porque el equipo transmite simultáneamente por Wi-Fi y por la SIM, ¿sí? Eso está hecho para evitar demoras, ¿sí? Para asegurarnos que va a llegar por una de las dos vías y va a llegar rápido, ¿sí? Porque si no, lo que hay que hacer es empezar a usar reintentos, ¿sí? Para conmutar de una a la otra. Entonces, eh, transmite simultáneo. Si te pasó que se le cae el Wi-Fi a un cliente y te deja de transmitir, es porque la SIM de ese cliente no funciona. O sea, no está transmitiendo nunca por la SIM. Entonces se le cae el Wi-Fi y deja de funcionar. Ahí hay que ver puntualmente en ese cliente por qué no transmite por medio de la SIM. Eso fuera fuera de la capacitación después lo podemos ver, ¿sí? Yo igual al final de la capacitación voy a dejar el mail de soporte para que cualquier consulta puntual que tengan o algo que les esté pasando o alguna duda que haya quedado, la puedan hacer por ese medio, ¿sí? Y nos ponemos en contacto para ver este problema particular. Bueno, a continuación lo que tenemos son celulares permitidos, ¿sí? Para comandos, ya sea estos comandos para activar o desactivar las salidas, o para hacer programación sobre el equipo, ¿sí? Yo puedo programar el equipo por medio de mensaje de texto, entonces puedo elegir teléfonos que estén autorizados a realizar esas programaciones.
Si no pongo ningún número de teléfono en estos tres campos, el equipo va a recibir la configuración de cualquier teléfono, siempre y cuando esté bien el password del equipo, ¿sí? Si yo acá pongo algún número de teléfono, me va a aceptar configuraciones solamente de esos números que yo ponga acá, ¿sí? Si yo pongo un número y le mando un mensaje desde otro número, por más que esté bien el código, por más que esté todo bien, que esté bien el mensaje, si no es el número que tiene permitido, el equipo no va a hacer nada. Hans, no hace falta el código de país, ¿sí? Simplemente con que esté el número de teléfono sin el 0 y sin el 15 es suficiente. Por ejemplo, no sé, acá en Argentina sería 11 y el número, ¿sí? Se pondría de esa manera. O sea, no hace falta el código de país. El más 54 que sería de Argentina, no, no hace falta. Juan, sí, o sea, lo que es el SSID y el pass del Wi-Fi se pueden cambiar también por SMS. En el manual están todos los comandos que se le pueden mandar al equipo, ¿sí? Pero bueno, te adelanto que por un comando por SMS sí se pueden cambiar. Hasta ahora todas las configuraciones que hemos visto se pueden hacer por SMS, ¿sí? Hay comandos para poder hacerlas. De todas maneras, nosotros siempre recomendamos que la programación inicial del equipo se haga de esta forma que estamos viendo ahora, porque es más fácil, es más rápida y es más segura, ¿sí? Y aparte ahora, cuando terminemos la programación, vamos a ver una forma de confirmar que esté el equipo funcionando correctamente una vez que terminamos de programarlo, ¿sí? Estando conectados por el cable. Luis, en general, como decía, los teléfonos permitidos son para todo. Es decir, si yo quiero activar o desactivar salidas del equipo y tengo algún número puesto en los números de teléfono permitidos, si yo le mando un mensaje para activar la salida 3, se lo tengo que mandar desde un teléfono que esté dentro de los números permitidos. Y para lo que es configuración, lo mismo. Entonces, los teléfonos permitidos, si son para el instalador o para el usuario final, va a depender de qué le permitas hacer al usuario final y qué necesite. O sea, porque, por ejemplo, si el usuario final va a querer activar por SMS una salida, los teléfonos permitidos son tanto para el usuario final como para el instalador, ¿sí? El manual lo pueden descargar desde la web de DX, ¿sí? Se tienen que registrar y ahí se puede descargar. Les pido por favor las preguntas, si las pueden hacer de manera pública, para que todos las puedan ver, así también ven lo que a qué le estoy respondiendo, ¿sí? Sí, José Luis, tenemos 3 únicamente como celulares permitidos. Esto no tiene que ver con la aplicación, ojo con eso, que esto es para lo que es SMS, los teléfonos permitidos, ¿sí? Si yo tengo 10 aplicaciones, puedo tener 10 aplicaciones, ¿sí? Esto es solamente para lo que es SMS, los teléfonos permitidos. Bien, como les mencionaba, en la aplicación, desde la aplicación podemos activar salidas del SAM o bien PGMs del panel, ¿sí? La app tiene 2 botones, ¿sí? Uno dice PGM1, el otro dice PGM2, y desde estos 2 campos podemos elegir qué hago con esos 2 botones, ¿sí? Si quiero ejecutar la PGM del panel o si quiero ejecutar la salida del SAM. Si yo quiero ejecutar la salida del SAM, fíjense que aparece un cartel, ¿sí? Que nos avisa que si vamos a utilizar la salida del SAM desde la aplicación, esa bornera tiene que estar configurada como salida, porque las borneras podemos configurarlas como entradas o como salidas. Entonces, si yo elijo que quiero activar una salida desde la app
pero esa bornera está como entrada, no la voy a poder activar nunca, ¿sí? La salida, porque es una entrada. Entonces, tenemos que configurarla correctamente también la bornera, ¿sí? Bien, entonces, estos dos campos, perdón, se refieren a los botones de la aplicación y qué quiero que haga con esos botones. Si quiero activar la salida del equipo o si quiero activar la PGM del panel, ¿sí? En este caso yo dejé salida del equipo en el botón 1 y la PGM del panel en el botón 2. Walter, las salidas del equipo son colector abierto, ¿sí? O sea, es un transistor con el colector abierto, con lo cual lo que te entrega es negativo, o sea, te cierra el circuito a negativo. La idea de esto es que vos puedas poner un relé afuera del equipo para comandar lo que vos quieras, ¿sí? Bien, después tenemos el funcionamiento de las borneras, ¿sí? Donde está lo que le mencionaba anteriormente, donde tenemos el funcionamiento de la bornera 3 y de la bornera 4. La 1 y la 2 no están disponibles porque están ocupadas por el bus de teclado, en el caso de DSC, por eso tenemos funcionamiento de la 3 y de la 4, ¿sí? Y podemos elegir si son entradas o salidas, ¿sí? Si la usamos como salida, la podemos activar, como decía, desde la app o a través de un mensaje de texto, y si la usamos como entrada, podemos hacer que ante el disparo de esa entrada, el equipo genere un evento, ¿sí? Las entradas son a 12 volt, es decir, cuando si está configurada la bornera como entrada, le tengo que poner 12 volt para que se considere que la entrada se disparó y cuando le retiramos los 12 volt, se considera que la entrada se restableció. Daniel, depende de los paneles. La mayoría sí, hay muchos que son con contacto seco, que inclusive vos podés en algunos elegir si querés que te entreguen positivo o querés que te entreguen negativo, pero hay muchos que son así con transistores. Matías, voy a mostrar cómo se arma un mensaje de texto con algún comando. No voy a mostrar toda la configuración de un equipo por SMS porque es muy extenso programar todo el equipo por SMS, ¿sí? En el manual están todos los comandos que se pueden mandar tanto por SMS como remotamente a través del servidor, que eso lo vamos a ver también, pero no voy a mostrar toda la configuración del equipo por SMS, sino un ejemplo de cómo se arma un comando y después, bueno, todos los comandos están en el manual. En el caso de que vos tengas que configurar por SMS, si te surge alguna duda, nos llamás y nos consultás específicamente sobre lo que no estés pudiendo hacer o no estés entendiendo cómo se hace, ¿sí? Bien. En el caso de que usemos las borneras como entradas, tenemos la posibilidad de ponerle un tiempo de demora tanto para la activación como para la desactivación, ¿sí? Vamos a agarrar la entrada 4, que es la que yo configuré como entrada. Vamos a poner, por ejemplo, 3 segundos en la activación y 5 segundos en la desactivación. Entonces, yo tengo 3 segundos en la activación, eso significa que los 12 volt con los cuales se activa la entrada tienen que estar por al menos 3 segundos para que se genere el evento. Es decir, si yo pongo 12 volt durante un segundo y lo saco, no se va a generar el evento de que se disparó la entrada, ¿sí? Si yo lo pongo durante 3 segundos, sí se va a generar el evento, y cuando los retire, como yo puse 5 segundos, tienen que pasar 5 segundos de que yo retire los 12 volt para que genere el evento de restablecimiento, ¿sí? Son tiempos de ejemplo, ¿sí? Para explicar simplemente, los tiempos los pueden poner dependiendo de la necesidad de cada uno, ¿sí? Bien.
Luego tenemos todos los eventos internos del equipo, ¿sí? Activación y desactivación de las entradas, de las salidas, batería baja, testeo periódico, desconexión del panel, ¿sí? Todos los eventos propios del equipo, que es la columna de la izquierda. Tenemos un texto que podemos hacer que envíe el equipo por mail o por SMS ante los eventos propios del SAM. Los podemos editar, ¿sí? Estos textos. 3 celulares y 3 mails de destino, hasta 3 celulares y 3 mails de destino, ¿sí? Lo que tiene el tilde, los que están tildados es a dónde va a transmitir, lo que no esté tildado es no va a transmitir. Y en la columna que dice evento GPRS, es el evento con Tag ID que el equipo va a mandar ya sea a la app o al servidor de monitoreo, ¿sí? A la estación de monitoreo. Esto también se puede editar, ¿sí? Por ejemplo, en la entrada 4, ¿sí? Dice entrada 4 activa, yo le puedo poner el texto que diga, por ejemplo, pánico. Y en el evento, ¿sí? Que es un evento, lo que viene de fábrica es el disparo de la zona 104, ¿sí? Si yo hago doble clic, puedo elegir qué evento quiero que transmita, ¿sí? Yo puedo elegir que transmita un evento 120 de la zona 99, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando yo le ponga durante 3 segundos los 12 volt a la entrada 4, me va a transmitir el texto pánico a los teléfonos y mails que yo haya elegido, y me va a transmitir un evento 120, que es el evento de pánico, de la zona 99 a la aplicación o a la estación de monitoreo, ¿sí? Según lo que yo esté utilizando, ¿sí? O a los dos lugares, ¿sí? Si lo estoy utilizando de esa manera. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, que me mande un mensaje de texto y no me mande un evento, hago doble clic en la parte del evento, hago clic en borrar, ¿sí? Queda vacío, no me manda nada, ¿sí? A el monitoreo hacia la app. Y si no me quiero que me mande el mensaje de texto o el mail, simplemente saco los tildes, ¿sí? En este caso, como quedó ahora configurada la entrada 4, cuando yo le ponga los 12 volt durante 3 segundos, me va a mandar un evento de pánico y un mensaje de pánico, y cuando le saque los 12 volt no va a hacer nada, ¿sí? Cuando vuelva a ponerle los 12 volt durante 3 segundos, me va a volver a mandar el evento de pánico, ¿sí? Eso como quedó ahora configurado. De la misma forma que puedo hacer que el SAM me mande mensajes de texto o mail ante eventos propios, puedo hacer que me mande mensajes de texto o mails ante eventos del panel, ¿sí? Para esa configuración tenemos que tener un poco de conocimiento de lo que es el Contact ID, ¿sí? El formato Contact ID. Y de todas formas, en internet pones eventos Contact ID y tenés un montón de listados. Es muy sencillo encontrar un listado de eventos Contact ID, ¿sí? Y en los manuales de los paneles está también el listado de todos los eventos Contact ID que el panel transmite. Así que están disponibles. De manera sencilla se encuentran, ¿sí? Bien, tenemos hasta 20 diferentes mensajes de texto que podemos enviar ante eventos del panel. El texto que va a enviar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos disparo de zona, y ante qué evento lo va a enviar. Por ejemplo, corte de 220, ¿sí? Cuando el SAM reciba un evento 301, que es el corte de 220, cuando reciba un evento 301 del panel, va a mandar
el texto y o el mail que diga corte de 220 a los teléfonos y mail de destino, ¿sí? En el caso del disparo de zona, si ven, si prestan atención, dice E13 y hay un asterisco, ¿sí? Ese asterisco reemplazaría a cualquier número, es como una especie de comodín. ¿Por qué? Porque depende cómo esté definida la zona, puede mandar o un evento 130, 131, 132, ¿sí? Depende de cómo esté la zona. Entonces, para hacerlo general, se pone el asterisco, entonces, ya sea que sea un 130, un 131 o un 139, ¿sí? O sea, del 130 al 139, va a mandar el evento, perdón, va a mandar el mensaje disparo en zona, ¿sí? Entonces, el evento con Tag ID que voy a recibir del panel y el texto que voy a enviar ante ese evento, ¿sí? Ahí queda, respondía la pregunta de José, que preguntaba si se podían transmitir eventos del panel por SMS, ¿sí? De todas formas, como mencionaba anteriormente, al tener hoy en día la aplicación, en general, se utiliza más lo que es la aplicación que el SMS. De todas formas, el SAM tiene la posibilidad de mandar los eventos por SMS a destinatarios, o sea, al destinatario final, es decir, al usuario de la alarma, ¿sí? Lo que es SMS no es para monitoreo, ¿sí? No es el SMS respaldo de los servidores. Porque la realidad es que es lento, es inestable, el SMS consume más crédito un SMS que un paquete de datos, entonces no tiene hoy en día sentido hacer un monitoreo por SMS. ¿Sí? Para el cliente final que reciba en su teléfono un evento, se puede hacer sin ningún problema. Bien, tenemos los 3 números de teléfono de destino, los 3 números de correo, perdón, las 3 direcciones de correo de destino. Estos 3 números de teléfono pueden ser completamente distintos a los números de teléfono que tienen permitido accionar sobre el equipo. Es decir, yo le puedo mandar un mensaje de texto a un teléfono, pero a ese teléfono no tener permitido mandarle un mensaje de texto al SAM, ¿sí? Es decir, estos 3 números de teléfono con los 3 números que habíamos visto más arriba no tienen ninguna relación, ¿sí? Bien, las 3 direcciones de correo, el correo electrónico desde el cual se van a enviar los mails, ¿sí? Esta cuenta funciona, se puede utilizar, ¿sí? Se puede utilizar sin ningún problema, esta cuenta funciona con esa configuración. Y por último, en lo que es la configuración, tenemos una limitación de SMS por un periodo de tiempo, ¿sí? El periodo de tiempo más corto que se puede poner es un día, ¿sí? Y para la explicación yo elegí 10 SMS por día, ¿sí? Estos 10 SMS por día lo que va a hacer es limitarnos básicamente el uso de los SMS del equipo, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Bien, va a transmitir 10 mensajes de texto. Si se generaron 20 eventos en un día, transmitió los 10 primeros y los otros 10 no los transmitió, ¿sí? Porque yo lo limité a que pueda enviar 10 mensajes por día. Al día siguiente, cuando esa cuenta se reinicie, que ya tenga otra vez 10 mensajes disponibles para enviar, no va a enviar lo viejo, va a enviar los mensajes que se generen de ahí en adelante, ¿sí? No tiene sentido que me mande los mensajes de ayer y me corte la posibilidad de recibir mensajes de hoy, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 mensajes por día y en un día se generan 50, bueno, hubo 40 que no mandó, ¿sí? Por eso es importante más o menos calcular cuántos eventos diariamente va a haber. Eso va a depender mucho de el lugar a donde lo instalemos, ¿sí? En un domicilio particular,
o en una empresa, ¿sí? No va a ser lo mismo. En un domicilio particular quizás haya muchas más aperturas y cierres que en una empresa. Entonces va a mandar más mensajes. La empresa desarma a la mañana, arma a la tarde, y si no pasó nada, mandó 2 mensajes de texto en el día. ¿Sí? Eso va a depender mucho de qué eventos querramos que envíe por mensaje y el tráfico de esos eventos que haya en cada lugar, ¿no? En cada instalación. Joaquín, no entendí la pregunta. O sea, los paneles 1832 y 5010, no tenés que, en realidad en los 5010 no tiene el contact ID automático, pero no tiene el contact ID automático para lo que es el reporte por línea de teléfono, ¿sí? En el bus de teclado el evento está, ¿sí? Entonces no tenés que cargarle nada al SAM ni al panel en el 5010 para que te transmita bien los eventos, ¿sí? Hay una tabla de conversión entre lo que es el, el bus del teclado y el evento con Takai. En el bus del teclado siempre está el evento. Y el equipo, el SAM, tiene una tabla de conversión de lo que está en el bus de teclado a lo que es el evento con ID. Entonces ya lo va a levantar automáticamente el evento con ID del SAM. Por más que el 5010 no tenga los códigos con ID automáticos. ¿Sí? O sea, no importa. El SAM te lo va a levantar igual y te va a transmitir el evento. ¿Sí? Sí, Walter, el límite de los mensajes de texto es para cualquier cosa. O sea, yo puedo mandar 10 SMS, puedo mandar 10 SMS. Si se dispara la alarma 50 veces, a mí me van a llegar 10 mensajes de texto. ¿Sí? Este, no hace, digamos, no hace diferencia. O sea, yo puedo mandar 10 mensajes de texto. Esto es por el consumo de mensajes de texto, porque como decía antes, hoy en día es más caro mandar mensajes de texto que usar un servicio de datos. Para que vos te des una idea, el servicio de datos, los servicios de datos que se contratan para estos equipos son servicios de datos de 5, de 10 mega, que salen 50 pesos por mes. Y tienen incluidos 10 mensajes de texto, tienen incluidos en esos 50 pesos por mes. Entonces vos podés mandar 10 mensajes de texto, pero datos, o sea, por datos, podés mandar cientos de eventos. Imagínate que vos podés poner, nosotros tenemos en nuestros equipos un testeo por hora, si en equipos que tenemos de prueba, tenemos un testeo por hora y no consumimos esos 5 megas de datos que tiene la SIM. Así que imagínate la cantidad de eventos que vos podés mandar con un plan de 50 pesos contra la cantidad de SMS que te permite enviar. Es caro el SMS, hoy en día como no se usa es caro. Entonces, por eso es que está la limitación en el equipo para no exceder los costos, ¿sí? Y bueno, está limitado general, ¿sí? Mandó 10 mensajes sin importar de que hayan sido aperturas, cierres, no sé, pánicos o disparos de zona. Mandó 10 y yo configuré 10, no manda más. Bien, una vez que ya cargamos todos los datos, ¿sí? Denme un segundito que voy a revisar si no dejé ningún campo vacío. Una vez que cargamos todos los datos, ya podemos grabar el equipo. Nosotros vimos muchas configuraciones del equipo, ¿sí? Si yo quiero usar el equipo para monitoreo, ¿sí? Ya sea monitoreo o automonitoreo, y, y usar monitoreo con la empresa de monitoreo y la app, no hace falta configurar
absolutamente todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Si yo no quiero que mande mails, hay un montón de configuración de la que acabamos de ver que no vamos a usar. Si yo no quiero accionar el SAM por SMS, hay un montón de configuración que tampoco vamos a hacer, ¿sí? Básicamente lo que hay que configurar es lo que ahora vemos en la pantalla, ¿sí? Lo que ahora se ve en la pantalla, que es los números de cuenta, las APNs y servidor 1, ¿sí? Con esas cosas, el equipo ya vamos a poder hacer un monitoreo sin más programación, ¿sí? Esas son las cosas indispensables a programar. Bien, una vez que ya está todo, tenemos dos botones para grabar. Uno que dice grabar todo y uno que dice grabar modificaciones. Si yo abrí una plantilla, cargué datos y el equipo nunca antes lo había grabado, voy a hacer clic en grabar todo, ¿sí? Si yo leí un equipo, modifiqué algún parámetro, ahí sí puedo hacer clic en grabar modificaciones, ¿sí? Pero si el equipo es nuevo, siempre grabar todo. Cuando ponemos grabar, nos pide el password. El password de fábrica es 123456. Tener en cuenta una cosa, si yo le cambié la contraseña en la plantilla, en la configuración, cuando lo grabe ahora, voy a tener que poner la que tiene el equipo, que es la de fábrica. A partir de ahí, sí voy a empezar a usar la nueva, ¿sí? Bien, una vez que el equipo termina de grabar, podemos ir a la solapa que dice paneles GPRS, a donde vamos a ver un estado general del equipo, ¿sí? Acá vamos a ver, hay cosas que para el SAM no sirven, ¿sí? O sea, esta parte para el SAM no sirve, esta parte para el SAM tampoco sirve, ¿sí? Lo que tenemos que prestar atención es a estas cosas. Lo que dice actividad de RF tampoco es para el SAM, esto es para equipos que tienen radio, ¿sí? Entonces, ¿a qué tenemos que prestar la atención? A la parte de la SIM, ¿sí? Que si yo puse la SIM en la SIM 1, tiene que estar así en color la SIM, ¿sí? Si puse una SIM en el Zócalo 2, también tendría que estar en color el Zócalo 2. En este caso yo no puse, por eso aparece de esta manera. La flecha verde indica, en el caso que tuviéramos las dos SIM colocadas, la flecha verde indica cuál es la SIM que se está utilizando en este momento. Tenemos que prestar atención también al nivel de señal, ¿sí? En este caso tengo 26, la señal se mide de 1 a 31, ¿sí? Es una muy buena señal, 26. Tengo la tensión de alimentación que está recibiendo el SAM desde el panel de alarmas, 13,7 volt. Lo normal es que esté entre 13 y 13,8, ¿sí? Es lo normal que entregan los paneles. Si hay menos, puede haber algún problema en el panel. El SAM tiene la posibilidad de conectarle una batería de 9 volt de respaldo. En el caso de que esté conectada, nos va a aparecer la tensión de la batería de 9 volt. Nunca tiene 9 volt, generalmente tienen 8,7, 8,8, ¿sí? Siendo buenas. Si tiene menos de 7 volt y medio, ya va a marcar como que está baja esa batería, ¿sí? Walter, el SAM con 5 volt y medio, 6 volt, hasta 6, 5 volt y medio, el SAM va a seguir transmitiendo, ¿sí? Ten en cuenta una cosa, por ejemplo, vos el SAM para programarlo lo podés conectar con el cable USB y el SAM se alimenta desde ese cable USB para lo que es la configuración. Los USB tienen 5 volt y ya con esa alimentación el SAM funciona. O sea que si la batería se cae mucho, igual el SAM va a funcionar, ¿sí? De todas formas, si la batería cae por debajo de los 10 volt y medio, o sea, la batería del panel cae por debajo de los 10 volt y medio y el panel no está con 220, el panel se apaga, ¿sí? Es una protección que es por norma, los paneles si están sin 220 y la batería cae por debajo de los 10 volt y medio, el panel se apaga, ¿sí? El SAM igual, si está conectado a la batería, va a seguir funcionando, ¿sí?
Perdón. Con 7 de señal, a ver, funcionar va a funcionar. El tema es que lo que sí vas a notar, por ejemplo, si vos lo querés leer remotamente el equipo, va a tardar. La aplicación quizás, cuando vos lo mandes a armar, tarde más que si tiene una buena señal, o quizás en alguna ocasión te dé error de que no pudo ejecutar el comando. O sea, va a funcionar, pero va a funcionar medio errático, digamos. Eventos no vas a perder, porque, como te decía, si el servidor no le confirma al equipo que recibió ese evento, el equipo lo deja feriado. Entonces, en lugar de recibir vos el evento en el servidor, no sé, un segundo después de que se haya generado, y capaz que tarda 15 segundos en llegarte. O sea, son tiempos, se estiran los tiempos, pero igual siempre estamos hablando de tiempos cortos, ¿sí? No te va a pasar por tener 7 de señal que te tarde 10 minutos en llegar un evento. Va a tardar en medio de un segundo o va a tardar 10. O sea, no vas a tener mayores inconvenientes. José Luis, la conexión del SAM la podés conectar ya sea a la batería del panel o a una fuente independiente sin ningún problema. Lo que sí tenés que tener en cuenta, y es sumamente importante, esto quiero dejarlo muy claro, es que si vos alimentás el SAM con una fuente independiente, tenés que vincular el negativo del SAM, o sea, el negativo de la fuente del SAM y el negativo de la alimentación del panel tienen que estar vinculados. O sea, las masas tienen que estar vinculadas. Si no, no te va a funcionar nada. Porque los buses de datos trabajan con voltaje. Y eso, si vos tenés fuentes independientes, entras en un estado que se llama masa flotante. Porque el negativo del panel no es el mismo negativo del SAM, entonces no reconoce bien los datos del bus de teclado. O sea, si lo usás con fuentes independientes, negativo de la fuente del SAM y el negativo de la fuente del panel o de la batería del panel tienen que estar unidos. ¿Sí? O sea, podés usar cualquiera de las dos cosas, pero siempre teniendo en cuenta ese detalle. Bien, entonces, en esta pantalla nos vamos a dar cuenta si el equipo está funcionando, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta acá es esto, ¿sí? IP DNS puerto. Estos campos no pueden aparecer en blanco. Si aparecen en blanco es porque no quedó grabado el DNS o la IP y el puerto que yo le grabé al equipo, con lo cual no va a transmitir a ningún lado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que esto que haya algo. En el caso de que hayamos configurado el equipo para automonitoreo y hayamos puesto DX control en el dominio, en puerto acá no vamos a ver nada, y acá en IPDNS vamos a ver que dice DX control, ¿sí? En ese caso igualmente está bien, ¿sí? Configurado el equipo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es esto que dice cantidad de eventos 0. Estos son la cantidad de eventos que tiene el equipo pendientes por transmitir, ¿sí? Si yo genero eventos en el panel, fíjense que ese número, bueno, transmitió muy rápido el panel, por eso no se vio nada. A ver, un segundito, vamos a... Bien, cuando yo genero eventos en el panel, esto siempre tiene que quedar en 0, ¿sí? Fíjense que si acá se empiezan a acumular los eventos, significa que el equipo no está transmitiendo, ¿sí? Bien. Otra forma de ver si el equipo está transmitiendo y si está recibiendo eventos del panel es desde la solapa que dice monitor. Acá hay muchas cosas para ver, yo voy a explicar muy sencillamente lo que hace esto, ¿sí? Si yo genero un evento, cuando yo genero un evento, voy a ver algo así, ¿sí? Como lo que se ve acá. Bien, ¿qué es todo esto? Lo primero que se ve que dice 28A4, ¿sí? Las A son ceros, ¿sí? Entonces sería el 2804, ¿sí? Esto es el evento con TAC ID, ¿sí?
restablecimiento del evento 100, ¿sí? Una emergencia médica que se generó, ¿sí? Y lo que tengo que ver generalmente es esto, ¿sí? Todo lo que empiece así con FG1 es un evento, ¿sí? Todo lo que dice FG1 es un evento que se transmitió, ¿sí? Todo lo que es FG1 es un evento que se transmite. Y después tengo que tener las respuestas. Acá tengo una respuesta que dice WRX y dice RESP FG1. Esta es la respuesta que llegó por Wi-Fi del servidor. Y después vamos a ver que tenemos otro tipo de respuestas que no dicen WRX. Las que no digan WRX son respuestas que llegaron a través de la SIM, ¿sí? Un poquito más arriba alguien había preguntado por qué un equipo que él tenía, cuando se caía el Wi-Fi, dejaba de reportar. Seguramente, si se fija en esta parte, cuando él vea un evento, va a tener solamente la respuesta esta que dice WRX y no va a tener esta otra respuesta, lo que quiere decir que el equipo no está funcionando a través de la SIM, ¿sí? Tenemos que tener las dos respuestas para que estén funcionando las dos cosas, ¿sí? Daniel, lo recomendable es conectarlo a la batería del panel, ¿sí? Lo recomendable es conectar el SAM a la batería del panel, siempre y cuando vos hagas el mantenimiento correspondiente de las baterías, ¿sí? ¿Por qué te menciono eso? Porque las baterías de gel se secan y cuando la batería de gel se seca, el panel no detecta que está dañada la batería. Te das cuenta que está dañada la batería cuando está seca, porque cuando se cortan los 220, el panel se apaga. Entonces ahí si el SAM está conectado a la batería, obviamente también se va a apagar, salvo que tenga la batería de 9 volt de respaldo. Que de todas maneras, si lo tenés conectado al auxiliar del equipo, por ejemplo, al auxiliar del panel, también se va a apagar, ¿sí? Si se queda sin los 220. Daniel, ¿radio te referís a estos transmisores SAM o a radios, equipos de radiofrecuencia? Si lo conectás conectándolo a la misma batería que está conectada al panel, tienen que funcionar. De hecho, el que estamos viendo ahora, que yo estoy usando, está conectado de esa manera. Bueno, después si querés, vemos particularmente el caso a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero nosotros siempre lo conectamos a la batería. De hecho, el que estoy usando ahora está conectado a la batería del panel. No, y funciona sin ningún problema. Lo podemos ver después. El hardware es el mismo, sea verde, mira, hay verdes, hay unos que son medios amarillos y otros que son rojos. Lo único que cambia es la pintura, después en sí la placa es igual, así que no debería haber ninguna diferencia. Pero después particularmente vemos eso, ¿sí? Yo igual ahora voy a dejar el mail de soporte para estas cosas puntuales, evaluarlas fuera de lo que es la capacitación, porque si no, la vamos a hacer muy extensa, ¿sí? Bien, en lo que es programación y todo lo que es por cable, es todo, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es, le voy a desconectar el cable al equipo, ¿sí? Y vamos a ver cómo conectarnos al servidor para hacer configuraciones remotas, ¿sí? Desde este mismo programa vamos a ir a acceso remoto, conexión, y nos va a aparecer una nueva ventana, ¿sí? Que dice conexión con el servidor. Y acá vamos a tener que poner los datos de la suite, la misma, o sea, del servidor. La suite es el software nuestro de recepción, que es gratuito.
vamos a tener que poner los datos de la suite del servidor a donde esté reportando nuestro equipo, ¿sí? A esto me refería yo cuando decía que tenemos que tener acceso al servidor. No tenemos que poder usar la máquina del servidor, sino que tenemos que poder conectarnos al servidor para operar remotamente con el equipo, ¿sí? Ponemos los datos, nos conectamos y nos va a aparecer un listado de todos los equipos que estén reportando a ese servidor, ¿sí? Acá tenemos que elegir el equipo al cual nosotros nos queremos conectar. Hacemos clic en obtener información del equipo, nos pide la clave del SAM, ¿sí? Por eso decía que era importante el tema de la clave del SAM. Y acá es a donde entra en juego el Xping. Vieron que yo puse conectar y prácticamente de forma instantánea me vino esta solapa, ¿sí? Que me muestra también un estatus del equipo, similar al que habíamos visto estando conectados por cable. Si yo tengo el Xping puesto en 20 minutos, va a demorar quizás hasta 20 minutos el hecho de poder ver esta pantalla, ¿sí? Y hasta que yo no vea esta pantalla, no voy a poder hacer nada remotamente con el equipo, ¿sí? Entonces, por eso es importante el tema de que el tiempo del Xping a la hora de hacer cosas remotamente con el equipo esté en un tiempo bajo, ¿sí? Y sobre todo para la aplicación, que esté en un minuto. Bien, volvemos a la solapa de envío de comandos, ¿sí? Y desde acá yo puedo enviar comandos para cambiar la configuración del equipo, ¿sí? También tengo la posibilidad de leer el equipo completamente. Si hago clic en leer, le voy a empezar a mandar los comandos de lectura al equipo, ¿sí? Una vez que cargue toda la barra, es que ya lo leyó, y nos va a enviar automáticamente a la pantalla que estuvimos viendo antes, ¿sí? Donde yo cargué todos los datos. También puedo grabar el equipo, ¿sí? Si hago clic en grabar, en este caso, si hago clic en grabar, me va a pedir que elija una plantilla para enviarle al equipo, lo que voy a tener que haber hecho previamente, ¿sí? Cuando yo cargué los datos del equipo y puse grabar todo, lo grabé en el equipo. Si yo voy a archivo guardar, los puedo guardar en un archivo, ¿sí? En el disco rígido de la máquina, para después, de esta manera, enviárselo al equipo, ¿sí? Si yo voy a grabar y elijo la plantilla, se la mando al equipo. Cuidado con esto, ¿sí? Porque si yo le mando una plantilla que está en blanco, el equipo va a dejar de reportar, ¿sí? Porque le estoy grabando una plantilla que está en blanco, que no tiene, si no tiene IP, puerto ni nada, estoy grabando una plantilla que no tiene los datos y el equipo va a dejar de reportar, ¿sí? Ojo con eso. Luis, a ver, no necesariamente, porque si vos querés llevar un control de todo, de lo que le grabás a cada equipo, le grabás acá, o sea, guardás un archivo por cada equipo. Si vos no vas a mandar si vos no vas a mandar configuración remota completa, no tiene sentido que guardes un archivo por cada equipo. Por otro lado, si vos a todos los equipos le cargas lo mismo y lo único que difiere es el número de abonado, tampoco hace falta que guardes un archivo por cada equipo. Tenés un archivo solo guardado, el cual si se lo tenés que mandar a un equipo, se lo mandás completo y después simplemente con un comando le cambiás el número de cuenta y listo, ¿sí? Depende de lo que vos hagas, es lo que vas a necesitar tener guardado, ¿sí? Daniel, después eso lo vemos bien a ver qué es lo que está pasando. Hay que ver qué es lo que está haciendo, ¿sí?
El instalador del Prom Compressor, del programador de remoto, lo podés descargar también desde la web, ¿sí? Si no, después yo voy a dejar el mail, me lo solicitas por mail y te mandamos el link para que lo descargues. Luis, si le mandás una plantilla que está en blanco, le estás mandando una plantilla en donde no tenés IP y puerto para que reporte el equipo. Si el equipo no reporta a ningún lado, vos no te podés conectar remotamente al equipo, ¿sí? Ahí lo que tendrías que hacer es mandarle por SMS la configuración de IP y puerto para que el equipo vuelva a reportar al servidor y volver a mandarle la plantilla que corresponda, ¿sí? A ver, les pido un segundito que estaba conectado a un servidor y estamos teniendo tormenta y me parece que hubo algún problema a donde estaba conectado. Bueno, ahora les muestro el tema de los comandos. Denme un segundito que evidentemente la conexión de internet donde está el servidor de pruebas que tenemos se cayó, ¿sí? Esto es un servidor de pruebas que tengo yo en DX, que lo usamos para estas cosas exclusivamente, y evidentemente se cayó la conexión. Ahora lo resolvemos. Mientras tanto les muestro lo que serían los mensajes de texto, ¿sí? Ahí estoy mostrando la pantalla del celular. Bien, y acá tengo, bueno, ya hay ejemplos previos, ¿sí? De lo que estuvimos viendo en las capacitaciones anteriores, ¿sí? Pero bueno, básicamente todos los comandos están entre los picos de mayor y menor, ¿sí? Todos los comandos están entre mayor y menor. Siempre que mandemos un comando, ya sea por SMS o ¿cómo, Daniel? No entendí. Ya sea por SMS o los comandos a través del programador remoto, se escriben igual. Siempre los comandos tienen que estar, o sea, nosotros podemos mandar varios comandos juntos, ¿sí? No tiene que haber espacio entre los comandos, y siempre el primer comando que hay que mandar es el de iniciar sesión, ¿sí? Que es SPW 123456, que es la clave del equipo en este caso, ¿sí? Cada uno va a poner la clave que le configure a su equipo. Pero es indispensable que siempre el primero sea ese. Si se fijan, ¿sí? Lo que está en azul es lo que yo mandé. Acá le cambié el ID, ¿sí? Acá le cambié la clave de la red, ¿sí? Pero fíjense que todos los mensajes siempre empiezan con el SPW 123456. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Para cambiar el ID de la partición 3, o sea, el número de cuenta de la partición 3, es SID3, que sería la partición 3, 4567, y el equipo responde, lo mismo que yo le mandé, con la diferencia que el inicio del comando
yo lo mando con una S y el equipo me lo responde con una R, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de ahí tenemos un ejemplo de cambiarle un número de cuenta, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo para cambiarle la clave de la Wi-Fi, ¿sí? Todos esos comandos están en el manual, ¿sí? Todos los comandos están en el manual. Y ahora, por ejemplo, le voy a mandar un comando para cambiarle el nombre, ¿sí? El nombre de la red Wi-Fi. Vamos a ponerle SWINR. Le mando el mensaje y el equipo me tiene que responder lo mismo, ¿sí? Con la diferencia que al inicio, en vez de tener una S, tiene que tener una R. ¿Sí? Bien, ahí ya me respondió el equipo. Fíjense que es relativamente rápida, ¿sí? La respuesta. Y bien, esos son el listado de comandos está en el manual del equipo, ¿sí? Bueno, ahí me avisan que ya tenemos conexión de nuevo. Vamos a volver al programador. Bien, para mandar comandos desde el programador remoto, desde el campo que dice enviar comando, hacemos lo mismo, ¿sí? Entre mayor y menor. Y el comando. Tenemos comandos de grabación y comandos de consulta, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a mandar un comando de consulta ahora. Vamos a consultarle que tiene grabado en el dominio 1. Me dice comando enviado, ¿sí? Acá veo lo que yo le mandé al equipo y abajo veo la respuesta, ¿sí? Tengo el dominio que yo le configuré al equipo. Bien, entonces esas son las tres formas de configurar el equipo: por cable, por comandos, por SMS y por comando, o sea, remotamente, ya sea por comando o leyendo y grabando una plantilla completa, ¿sí? Bien, lo que es configuración de equipo es todo, ¿sí? Vamos a ver la semana próxima en las otras dos capacitaciones que hay, lo que es la utilización de la aplicación y del Virtual Expert. Así que bueno, espero que ya, si aún no se inscribieron, les recomiendo que se inscriban en las otras capacitaciones. Y bueno, esperamos que les haya servido esto. Les agradecemos por la participación y nos vamos a quedar unos minutos más para responder preguntas, ¿sí? de dudas que hayan quedado. Les voy a dejar el mail de soporte, ¿sí? Que es soporte, igual lo voy a escribir, ¿sí? Es soporte@dxcontrol.com.ar. Ahí les dejo el mail de soporte. Por cualquier duda, las dudas esas puntuales que me habían comentado, por favor, escríbanme a ese mail, así nos ponemos en contacto con ustedes y las tratamos particularmente a ver qué es lo que está ocurriendo. La capacitación se está grabando, ¿sí? Se le va a hacer una edición, una mínima edición a la capacitación y se las vamos a estar enviando una vez que esté hecha la edición a todos los que se registraron. Se les va a estar enviando un link para que la puedan descargar y verla, consultarla las veces que necesiten, ¿sí?